Hoy en el curso de inmunología vamos a revisar el complemento como accionar opsonizante, anafilotoxoide y lítico. Cuando hablamos de complemento, estamos hablando de la inmunidad innata en la respuesta humoral. Recordemos un poco este concepto y es el complemento aparece en los primeros minutos de la inmunidad innata. ¿Qué hace el complemento? Vamos a mirar un poquito esto. El complemento, una vez un microorganismo ha superado las barreras naturales, aparece en el líquido intersticial y tiene como finalidad hacer opsonización, o sea, marcar el patógeno para que sea fácilmente fagocitado. Hacer inflamación, o sea, llamar al lugar de la infección a las células inmunológicas. Y por último, hacer destrucción de ese agente microbiano. El complemento es un grupo de 9 proteínas, que 15% son globulinas plasmáticas, pero el 95% de esas proteínas son hepáticas. Algunas partes de macrófagos, fibroblastos y células epiteliales producen elementos del complemento. Las moléculas del complemento están inactivas en el plasma y en el líquido intersticial, o sea, están presentes ahí. Solo se activan cuando el patógeno interactúa con las fracciones del complemento y se dan por reacciones consecutivas. Eso se llama una cascada de activación. En esta imagen vemos el esquema general del complemento y vamos a comenzar por esos primeros pasos donde se observan 3 vías de activación. Una vía alternativa, una vía clásica y una vía de las lectinas. Voy a explicar esos 3 a continuación. Comencemos con la vía alternativa. Dicha vía activa a la fracción más importante del complemento, que es la fracción 3, o sea, C3, la cual se activa por la superficie microbiana. Resulta que la pared y la membrana de bacterias, hongos y parásitos tienen en su superficie unos elementos que van a hacer que la fracción C3 que está en el intersticio reconozca esa superficie y esa fracción C3 se divida en C3b, que es opsonizante, y C3a, que es anafilotoxoide. Vemos allí entonces que muchas de las fracciones C3a serán liberadas al entorno intersticial, las cuales van a atraer al sitio de la infección a células fagocíticas. ¿Para qué? Para que esos fagocitos reconozcan los microorganismos opsonizados por la fracción C3b y fagociten de manera intensa este patógeno que ha sido opsonizado por el complemento. La siguiente vía que analizaremos es la vía clásica. Esta vía está vinculada con la inmunidad adquirida, dado que la vía clásica se activa por la interacción antígeno-anticuerpo. Vemos aquí cómo un microorganismo llega al líquido intersticial y ya unos anticuerpos tipo inmunoglobulina G reconocen ese antígeno y unas fracciones que se llaman C1, C2 y C4 se adherirán en la superficie del patógeno. Este proceso termina activando, vuelvo y repito, a la fracción más importante, que es C3, que terminará liberando, como en la vía anterior, C3A y C3b. C3a, como ya lo vimos, es anafilotoxoide, o sea, atraerá al sitio de la infección a los fagocitos, y C3b opsonizará el patógeno junto con el anticuerpo. Vuelvo y repito, la vía clásica está directamente relacionada con la inmunidad adquirida, porque se activa realmente por anticuerpos de inmunoglobulina G, inmunoglobulina A e inmunoglobulina M. La última vía que explicaremos es la vía de las lectinas. Entonces, cuando un microorganismo llega al líquido intersticial, la gran mayoría de patógenos tipo bacterias, parásitos y hongos tienen en su superficie un carbohidrato que se llama la manosa. Esa manosa es reconocida por la lectina, que hace parte del complemento, y esa lectina activará a C2 y a C4, que a su vez activarán a C3, que es la fracción más importante. C3 liberará C3A y C3b
y los procesos serán iguales. C3A, anafilotoxoide, o sea, atraerá al sitio de infección a fagocitos, y C3B opsonizará el patógeno. Este proceso inducirá a que los fagocitos reconozcan de manera intensa los patógenos opsonizados y hagan una respuesta intensa frente a ese patógeno que ha sido el inductor de la activación del complemento. Ya tenemos entonces un patógeno totalmente opsonizado por la fracción C3b, tanto por la vía clásica como por la vía alternativa, como por la vía de las lectinas. Cualquiera de esas tres vías nos llega a este mismo lugar que estamos observando. Esa fracción C3b activará a las siguientes fracciones, que son C5, C6, C7, C8 y C9, generando un MAC, o lo que denominamos complejo de ataque a membranas. La activación de C5 va a liberar otra fracción muy anafilotoxoide que se llama C5A, y ese C5A va a atraer aún más a células fagocíticas al sitio de infección. Esta vía se llama la vía lítica común porque termina formando un poro de membrana sobre la superficie microbiana, desencadenando que esos huecos que se le hacen encima del microorganismo terminen lisando, o sea, degradando el microorganismo y estallándolo para que los fagocitos que estén ahí fagociten todos esos antígenos, los procesen y los muestren a la inmunidad adquirida. Bien, con esto hemos explicado las vías de activación del complemento, las fracciones más importantes y los mecanismos anafilotoxoides y opsonizantes de la respuesta humoral de la inmunidad innata.